Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Y si tienes una historia que quieres compartir en nuestro canal, coméntalo en el video. Gracias. Marina guardó la aspiradora, colocó las figuritas en la estantería y miró el reloj. Aún quedaba tiempo antes de salir de casa. Podía relajarse y descansar a solas. Se sentó en un cómodo sillón, reclinándose sobre su respaldo. Francamente, Marina no tenía que esforzarse mucho por mantener una limpieza estéril en el apartamento. Ya estaba limpio y acogedor, como siempre. Además, poner una enorme tarta decorada con claveles de nata y figuritas hechas de masa de arena en la mesa del restaurante, donde se suponía que iba a celebrarse hoy el aniversario de boda. Era completamente innecesario. Los invitados habrían tenido sin duda suficientes dulces ya preparados. Sin embargo, Marina estaba acostumbrada a llevarlo todo a la perfección. Además, quería que los invitados probaran la tarta casera, creada con cariño. Marina agasajaba a su familia, amigos y parientes con deliciosos pasteles y pequeñas tartas. Quizás esta era su verdadera vocación. La consideraban una gran repostera casera en su círculo, donde la contabilidad se consideraba aburrida. Desde niña, adoraba la cocina e incluso las recetas estándar las abordaba de forma creativa, modificándolas e intentando inventar algo nuevo. Le gustaba experimentar con especias y crear postres, tartas y pasteles con especial placer. Su marido Vadim la llamaba en broma Sweet Women. Sin embargo, en los últimos años, los invitados se reunían con menos frecuencia que antes. Cada uno tenía sus propias preocupaciones, problemas y complejidades. La propia Marina notaba cada vez más que le faltaba el tiempo, pero aún así encontraba una oportunidad para dedicarse a su querida actividad. Ahora, el lujoso pastel cuidadosamente empaquetado esperaba la hora señalada para acompañar a su creadora en un taxi hasta el restaurante. Marina se sentó tranquilamente en la silla durante otros 5 minutos. Luego se levantó y se dirigió a la ducha. Sí, había tiempo de sobra. Sin embargo, no le gustaba dejar los preparativos para el último momento. Era mejor prepararse con antelación que precipitarse y ponerse nerviosa más tarde. Después de la ducha, se secó el pelo y se lo arregló cuidadosamente, sin complicarse el peinado. Dejó que los mechones cayeran suavemente en cascada sobre sus hombros. Marina creía que un peinado tan sencillo la rejuvenecería. Recordaba cómo un peluquero conocido la había convencido para que probara algo diferente hace un par de días. Sin embargo, en aquel momento no se atrevió a dar un cambio tan radical. Hace tiempo que le rondaba por la cabeza la pregunta: ¿para qué cambiar nada? Encendió la lámpara, que estaba sobre la mesa, donde se preparaba y maquillaba. Sería mejor reflexionar a fondo sobre la cuestión, ya que sería más fácil eliminarla, o al menos disminuirla. Así que un día, Marina respondió a su vecina, que había pasado a visitarla. Ella no pertenecía al grupo de mujeres que a los 44 años se esfuerzan por imitar a las bellezas jóvenes, gastándose una fortuna en procedimientos y pasando largas horas frente al espejo. Sus rasgos faciales solo tenían unas pocas arrugas, y en general, Marina estaba satisfecha con su aspecto. Sin embargo, el día de hoy requería un look especial, porque en el aniversario de bodas se reunirían muchos invitados, entre ellos los que hace años no veía. Vendrían su suegro y suegra, y varios colegas de Vadim estaban invitados. Además, Marina quería estar guapa. Justo a tiempo, recordó que su prima le había regalado un broche de tela, una rosa maravillosa que combinaba a la perfección con su nuevo traje pantalón. Marina prendió la rosa en la solapa de su chaqueta y extendió los dedicados pétalos de cera. Por fin, lista para partir, pidió un taxi por teléfono, metió la caja del pastel en una bolsa grande y la llevó a la mesa del vestíbulo. Se colgó del hombro un elegante bolso de mano y se envolvió en una nube de su perfume favorito. Ahora todo era exactamente como debía ser, y estaba totalmente preparada para la celebración. El taxi llegó rápidamente.
y Marina se apresuró a recoger la bolsa de la tarta, dirigiéndose hacia la escalera. Justo cuando pulsó el botón del ascensor, pensó si había apagado las luces del cuarto de baño. Bueno, tanto si lo había hecho como si no, no era para tanto. Si el ascensor hubiera llegado inmediatamente, Marina habría entrado tranquilamente. Sin embargo, el ascensor se retrasó inexplicablemente, haciendo que su meticulosidad típica la fastidiara, como si le susurrara al oído. «Comprueba las luces. No es demasiado difícil para mí. Ya que estás, comprueba el gas. Y la mosquitera de la ventana de la cocina». Marina no pudo resistirse y volvió al apartamento. La luz del baño estaba apagada y todo lo demás estaba en orden. Movió el secador de pelo a otro estante, ajustó las toallas que colgaban en el cuarto de baño y se echó rápidamente una mirada en el espejo antes de salir del apartamento. Si uno cree que volver no es para mejor, o otro presagio, puede cambiar la situación. La abuela de Marina, cada vez que volvía por un objeto olvidado, siempre se miraba en el espejo del pasillo y nunca pasaba nada malo. Marina lo interiorizó firmemente, y en general, todos esos presagios son tonterías, pensó. Es una tontería hacerles caso. El aniversario saldrá perfecto. El taxista le contó emocionado una historia interminable sobre unos pasajeros extraños. Todos los taxistas tienen muchas historias así. Marina escuchaba distraídamente, sosteniendo la tarta con una mano y mirando por la ventanilla, mientras pasaban junto al edificio de una planta de la calle central. Recordó cómo solía visitarlo hace muchos años. Entonces, el edificio tenía un aspecto mucho más modesto. Ahora era una cafetería de diseño, al estilo del mundo del futuro. Antes, era una cafetería barata frecuentada sobre todo por estudiantes. Podías provisionarte de tartas, beber café en vasos desechables, pedir una ración de tortitas con mermelada. El espacio plano y alargado estaba siempre abarrotado de visitantes. Todo el mundo charlaba en voz alta, y el personal no siempre tenía tiempo de limpiar las mesas y retirar los vasos y servilletas. Pero era divertido. Muchos visitantes tenían recuerdos románticos asociados al café, incluso en su primer año. Marina pasaba a menudo por aquí con su futuro marido. Aún recordaba el aroma del café amargo caliente y el sabor de los eclairs locales. Ahora, por supuesto, todo en ese café había cambiado, incluso el nombre. Marina pensó en lo interesante que sería venir aquí con su marido. ¿Por qué no traer también a su hija? Aunque últimamente solo se han visto de vez en cuando, aún sería posible elegir un día adecuado para mantener una agradable conversación. El taxi llegó puntual al restaurante. Marina apagó al conductor y se bajó. Faltaban 20 minutos para que se reunieran los invitados, y ella llegó con antelación, pero no demasiado, tal y como había planeado. Marina entró por la puerta, abierta por un amable guardia, atravesó un vestíbulo y se encontró en el hall, donde ya había una gran mesa preparada. Un sonriente administrador se acercó y le dijo: «Buenos días, Marina. Casi todo está listo. El anfitrión del evento ha llamado desde la carretera y llegará en cualquier momento. Eso es maravilloso. Pastel. Ahora se lo pasaré a las chicas. Así podrán servirlo con el té. No te preocupes, lo tomaré yo mismo. Siéntate y descansa. Todavía queda toda la velada por delante y se esperan muchos invitados. Por cierto, el primer invitado ha llegado». El administrador señaló con la cabeza el sofá de cuero que estaba junto a la pared. Sentada estaba Shesana, la mejor amiga de Marina y antigua compañera de clase. Shesana se fijó en ella y la saludó con la mano. «Hola, Marina. He salido pronto de casa. No quería llegar tarde, como siempre. He llegado rápido, no me lo esperaba. No hubo atascos en el camino. Tuve que quedarme aquí sola. Me invitaron un bocadillo y un zumo. Así que ya he empezado a celebrar tu aniversario. Sin prisa, pero sin pausa. Bien hecho, Shesana. Estás estupenda. Marina, tú también, aunque tú siempre estás fabulosa».
Ella siempre se daba por aludida. Estiraba sus largas y esbeltas piernas, que prefería mostrar en lugar de ocultar bajo la falda. La admiraba y sonreía satisfecha. «Pero me siguen llamando chica, así que todavía estoy en forma», dijo Shesana. Y en efecto, parecía mucho más joven de lo que era. Era puramente objetivo. En la escuela la consideraban un patito feo, torpe, larguirucha, con granos en la frente y el pelo siempre despeinado. Y vestía de una forma un poco extraña. Algunos incluso creían que Marina se había hecho amigo de Shesana, porque en comparación ella parecía mucho más atractiva. Esas sospechas eran totalmente injustificadas. Marina no necesitaba ningún apoyo extra, y con razón era considerada una de las chicas más guapas de la escuela. Era amiga de Shesana desde el 5º curso, simplemente porque era interesante estar con ella. Siempre encontraban temas comunes de conversación. Le gustaban los mismos libros y películas, aunque Shesana tenía otro tema constante. Se enamoraba de los chicos más populares del colegio y molestaba a su amiga con sus conversaciones sobre ellos. Marina no estaba especialmente interesada, ni siquiera en los cursos superiores, cuando la mayoría de las chicas ya tenía algún enamoramiento real o imaginario. Shesana se consideraba una miedosa. Los chicos no se fijaban en ella, y si lo hacían, lo único que le dedicaban era burlas y apodos ofensivos. Pero a Shesana le daba igual. Decepcionada de su último interés amoroso, cambiaría a otro. Nada, le dijo a Marina de alguna manera. Se arrepentirán. Correrán detrás de mí a la carretera. Pero será muy tarde, ya lo verás. No es de extrañar que Shesana tuviera razón. Cuando se acercaba el final de las clases, Marina se dio cuenta de que su amiga estaba cambiando poco a poco. Para los que no habían prestado atención, no tenía importancia. Sin embargo, ella estaba floreciendo de verdad ante sus ojos. Sus granos desaparecían sin dejar rastro. Su figura se hacía más femenina y su forma de andar cambiaba. Sus padres empezaron a comprarle ropa de moda. Aprendió a usar cosméticos. En general, los cambios se iban acumulando poco a poco. Shesana sorprendió a todos en el baile. Apareció con un traje impresionante, un peinado glamuroso y el pelo teñido de rubio platino, que le sentaba muy bien. Parecía una supermodelo, y lo más importante, estaba segura al 100% de que era la más increíble del lugar. Fue como si los ojos de sus compañeros se abrieran de repente, y Shesana se encontró inmediatamente en el centro de la atención. Lo disfrutó al máximo, y se convirtió en la reina del baile. Comparadas con ella, todas sus demás compañeras parecían desvanecerse. Marina, como las demás, se sorprendió por esa transformación, pero se alegró sinceramente por su amiga. Después del baile, uno de los antiguos compañeros intentó por todos los medios llamar la atención de Shesana. Hizo guardia a sus ventanas, le regaló ramos de flores y la invitó al cine. Sin embargo, rápidamente recibió una negativa. Volvió a sus antiguos ídolos escolares. Shesana y Marina se matricularon en universidades distintas, pero siguieron comunicándose, y sobre todo porque vivían cerca la una de la otra, así que no hacía problema en que se vieran a menudo en la universidad. Shesana tuvo bastantes pretendientes, y una vez más fue el centro de atención. Se convirtió en una persona divertida, animada y vibrante, el alma de las reuniones estudiantiles desde el primer año. Era imposible reconocer a la antigua chica sencilla de la que se reían. Todo el colegio envidiaba ahora su capacidad para elegir entre una multitud de admiradores. Sin embargo, Shesana no eligió a un compañero, sino a un profesor. Víctor. Era 12 años mayor que ella, y tenía su propia empresa de éxito. No daban conferencias sobre gestión por dinero, sino por el bien de su alma. Invitado por su antiguo supervisor académico, acudía a su alma mater un par de veces por semana para relacionarse con profesores y estudiantes. Shesana enseguida destacó para Víctor entre la multitud, y a él también le gustó mucho. Era un hombre inteligente, de éxito y maduro.
justo el tipo de persona que podría considerarse un excelente partido para la chica más popular del instituto. Mantuvieron su relación en privado. Se casaron después de que Shizana defendiera su diploma. Vivieron juntos 3 años. Luego se separaron pacíficamente. Hasta ahora han mantenido un entendimiento mutuo e incluso se han visto de vez en cuando, a veces solo como buenos amigos. Con la nueva esposa de su exmarido, Shizana se hizo amiga. La mayoría de los conocidos no entendían esa relación, pero ella estaba satisfecha con todo. Le confesó a Marina: Víctor es genial. Siempre lo recordaré con gratitud. No hay nada que reprocharle. Nunca discutimos. Y era una persona muy interesante y con talento. Pero no teníamos futuro juntos. Víctor necesitaba a una mujer tranquila, calmada, que lo espere en casa por las noches. Ese es el tipo de esposa que tiene ahora. Me parece aburrido vivir así. Quiero brillar y conseguir algo por mí misma. Hay muchos hombres a mi alrededor. Shizana tenía muchos admiradores. Como mujer impresionante y vibrante, siempre llamaba la atención y recibía merecidos cumplidos. De vez en cuando, entablaba un bonito romance con alguno de sus admiradores. Una conexión ligera y sin compromiso. Pero con el tiempo, volvía a aburrirse y terminaba otra relación. Shizana conseguía romper con los hombres sin dramas ni escándalos. Sin embargo, no tenía intención de volver a casarse. Prefería las relaciones libres, vivir para su placer, tener la capacidad de darse el gusto con casi cualquier cosa. Cambió de apartamento de una habitación que había heredado de su abuela por otro en una zona prestigiosa, transformándolo en un elegante estudio. Todos los años viajaba al extranjero de vacaciones. Shizana ganaba bien. Tenía una agencia inmobiliaria y gestionaba su negocio con habilidad. Los hombres que la rodeaban también eran adinerados y generosos. Aunque ella nunca pedía nada, los regalos caros eran simplemente un hecho. Llevaba muchos años viviendo así. Los años pasaban y Marina seguía esperando que su amiga sentara la cabeza, se casara e incluso tuviera un hijo. Pero parecía que ese escenario no le convenía a Shizana. No todo el mundo puede ser perfecto y correcto como tú, Marina. La estabilidad no me da satisfacción. Encontraré mi propia manera de vivir. Quizás no perfecta, pero al menos soy dueña de mí misma y no debo rendirle cuentas a nadie. Marina se encogió de hombros, intentando a veces persuadir a Shizana, aunque sabía que era una inútil pérdida de tiempo. Siguió comunicándose con su amiga de toda la vida, porque era interesante, y solo podía envidiar la energía de Shizana. Nunca estaba quieta. No tenía tiempo para aburrirse, siempre tenía prisa, llegaba tarde a algo, se esforzaba por algo, asistía a exposiciones de fotógrafos de moda, a estrenos, se matriculaba en cursos de diseño e incluso compraba paquetes vacacionales de última hora para disfrutar el sol en pleno invierno. La vida de Marina, que fluía tranquila y constante, a veces quería liberarse de la rutina cotidiana, entregarse a fantasías, romper los esquemas familiares. Sin embargo, más allá de esos sueños, nunca fue. Y ahora sus mejores amigas estaban sentadas en un restaurante, donde estaba a punto de comenzar una celebración familiar. 25 años es una cifra significativa. Marina entonces apenas podía creer que hubieran pasado tantos años tan deprisa. Su matrimonio de los primeros años de universidad se mantenía fuerte, sin grietas, escándalos, ni animadversión mutua, como ocurría a veces con otras parejas conocidas. El anfitrión de la celebración había llegado, y los primeros invitados también. Marina los saludó junto con Shizana. Apareció el jefe de Marina, al que invitó junto con otros 2 compañeros para el resto. El día anterior, Marina había organizado una fiesta de té en la oficina durante el descanso. Elvira, la hermana pequeña de Vadim, entró en la sala junto con sus suegros, que habían venido especialmente de otra ciudad para celebrar el aniversario. Fue una pena que los padres de Marina no pudieran asistir. Dio la casualidad de que su padre recibió un vale para un sanatorio que había estado esperando con impaciencia.
y no quiso perder semejante oportunidad. Por la mañana, los padres de Marina recibieron por correo una tarjeta de felicitación. Cristina, la hija de Marina, también vino con su marido. Ella también se casó pronto y llevaba 3 años viviendo separada de sus padres. Luego, siguieron una serie de viejos amigos y parientes con regalos y ramos de flores. Vadim llamó y dijo que se retrasaría un poco, solo un poco, literalmente 5 minutos. Esos 5 minutos se convirtieron en 15. Sin embargo, no era la gran cosa. El salón estaba reservado para toda la velada. Y por lo general, las celebraciones festivas no empiezan exactamente a la hora. Siempre hay alguien que llega tarde. Eso dio a los invitados un tiempo adicional para charlar, intercambiar noticias, enseñar fotos. Al cabo de un rato, llegó el sonriente Vadim, con un enorme ramo de rosas rojas. Pronto empezó a sonar la música, y los invitados fueron a la mesa. La celebración transcurrió perfectamente, y fue bastante ruidosa. Los invitados seguían conversando, mientras el anfitrión se aseguraba de hacer participar a todo el mundo, y de seguir diligentemente el programa de la velada. Sin embargo, incluso sin él, todo habría ido sobre ruedas, y sin problemas. Marina, sentada junto a Vadim, recordó su boda, celebrada hace mucho tiempo, en una cantina cercana al instituto. Fue al principio de su segundo año. Por las noches el director alquilaba el local para celebraciones. Por supuesto, no tenía ningún aspecto impresionante, nada que ver con la lujosa sala de un restaurante. Pero era barato, la mesa no estaba abarrotada de platos diversos, y los regalos fueron modestos. Sin embargo, los invitados y los propios recién casados se lo pasaron en grande. Aún tenían toda la vida por delante. La música sonaba a todo volumen, y había un toque de lirismo en el ambiente. Parecía que todo había sucedido ayer. Las décadas habían pasado volando sin darse cuenta. Pero Vadim seguía sentado a su lado, querido y entrañable. Los años se habían portado bien con él, transformándolo de un chico guapo en un hombre apuesto, bien construido, con una postura segura. Su foto debería aparecer en la portada de una revista de moda. Marina se daba cuenta a menudo de que tanto las señoras mayores como los jóvenes admiraban a su marido, incluso paseando por la calle. Podía captar sus miradas entusiastas y seductoras. Sin embargo, a Marina no le molestaba. Al fin y al cabo, Vadim nunca le había dado motivos para sentir celos. El ambiente en la sala era relajado. En la mesa se compartían los deseos de otros 100 años de amor y armonía. Los invitados habían bailado, cantado karaoke y escuchado algunas canciones del bardo invitado. Ya se podía afirmar con seguridad que la celebración había sido un éxito. Algunos invitados se quedaron en la mesa, mientras que otros organizaron una discoteca en el otro extremo de la gran sala, bailando alegremente los éxitos de los 90. Cuando el administrador se acercó a Marina, se dio cuenta de que estaba a punto de preguntar si era hora de servir el té y los postres. Sin embargo, le habló en voz baja. «Marina, ha venido una chica y dice que te busca. ¿Esperas a alguien?» Es extraño, hace tiempo que han llegado todos los invitados. La celebración estaba llegando a su fin. ¿Quién será y cómo se llama esta chica? No se ha presentado, pero es encantadora, con una larga melena pelirroja. Si quieres, puedo ir a preguntarle. Sí, ya me he dado cuenta de quién es. Por favor, haz que pase. Probablemente se trataba de Ludmila, la hija de 18 años de Olga, antigua compañera de clase de Marina. La propia Olga no pudo asistir a la celebración del aniversario porque había salido de viaje de negocios hace 3 días y dijo que pasaría por su casa más tarde. Ya he comprado un regalo. Espero que te guste. Le preguntaré a Ludmila si puede ir antes a traerlo. Es una pena que no pueda celebrarlo con todos, pero ya no puedo hacer nada. No pude evitar este viaje de negocios. Al parecer, Ludmila había salido hoy al centro de la ciudad y había decidido no posponer la petición de su madre. Todo había salido muy bien. Marina llevaba 3 años sin ver a la hija de su amiga.
Durante ese tiempo, Ludmila se había convertido en estudiante. Es interesante ver lo mucho que ha cambiado. Marina se olvidaba de pedirle a Olga que le enseñara las nuevas fotos de su hija. Las antiguas compañeras de clase solían reunirse mucho más a menudo, y Luda asistía de vez en cuando a esos encuentros. Genial que no se haya cortado el pelo rojo brillante como parecía haber planeado. Mientras tanto, el administrador regresó. Detrás de ella había una chica pelirroja con un amplio abrigo claro, sosteniendo un ramo de crisantemos amarillos en una mano y algún paquete en la otra. Pero definitivamente no era Ludmila. Era una mujer completamente desconocida. Marina la vio por primera vez. Se acercó rápidamente a la mesa y arrojó el ramo sobre ella. Voló directamente hacia Marina, rozando el jarrón y casi derribando un vaso. «Enhorabuena. Vive feliz si puedes», temblaba la voz de la chica. Parecía que alguien hubiera dado un paso desesperado. De repente las lágrimas brotaron de sus ojos. Marina nunca había visto brotar lágrimas tan abundantes de alguien, y quedó claro porque la desconocida llevaba un amplio abrigo. Ocultaba temporalmente su figura, pero a corta distancia era obvio que estaba embarazada, y parecía que no le quedaba mucho tiempo hasta dar a luz. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo había acabado una desconocida en la celebración de otra persona? Quizás ha sido un malentendido. Confundió el restaurante, la fecha, o alguien le pidió que entregara un regalo y flores. Algo la abrumó de repente. Esas preguntas se agaloparon instantáneamente en la mente de Marina. Tenía que responder urgentemente, averiguarlo todo y suavizar el absurdo incidente. Marina se encontraba en una situación tan extraña por primera vez en su vida. Los invitados cercanos también estaban desconcertados. Marina se volteó a Vadim, que estaba sentado todo rojo, aparentemente a punto de hundirse en el suelo. «Me parece que tú estás bien. En cuanto a mí», Vadim no dejó terminar a la desconocida. Se levantó de un salto en un instante, se acercó a ella y la agarró del codo. «Vámonos de aquí». Ella no se resistió, y en silencio se dejó conducir fuera del vestíbulo, casi como si el paquete se le cayera de la mano. Quedó tendido en el suelo. El desconocido y Vadim desaparecieron tras la puerta, dejando un silencio persistente en la mesa. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunas de las bailarinas también intuyeron que algo iba mal. Marina captó repetidamente miradas de sorpresa. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Qué hacer? Al fin y al cabo, ella era la anfitriona de la velada. Sin embargo, Shoshana fue la primera en hablar. «La gente se ha vuelto completamente loca. Hace poco me enteré de que una loca montó un escándalo en un evento corporativo. Aunque ni siquiera trabajaba para la empresa, te lo imaginas, acababa de enviar su currículum. Y no le respondieron, así que fue a enfrentarse a ellos. Provocó un auténtico caos, destrozando toda la vajilla». «Escuché una historia parecida», confirmó la hermana de Vadim, y su madre asintió con la cabeza. «Los jóvenes de hoy en día se han vuelto locos. Bueno, en mi época muchos encontraban algo que añadir al momento incómodo». Marina suspiró aliviada. Y entonces las camareras empezaron a servir té caliente. Trajeron dulces para acompañar el té. Y por supuesto, la tarta de Marina. Todos tomaron asiento. Las cucharas de té tintinearon, y la conversación se animó. Marina recibió una lluvia de merecidos elogios. En efecto, la tarta resultó magnífica, con un relleno delicado que hacía que se derritiera en la boca. Marina sonrió agradecida como respuesta, contenta de que sus amigos y parientes quisieran sinceramente suavizar la incómoda situación que casi había estropeado toda la celebración. Ahora ya no parecía haber rastro de aquella incomodidad, salvo en el caso de Cristina, que estaba sentada con el rostro desencajado, los labios fruncidos, jugueteando con una cuchara en la taza de la Macedonia, y mirando con suspicacia a su madre, como si ella tuviera la culpa de alguna manera. Igor, el marido de Cristina, también parecía descontento. Marina seguía preocupada porque Vadim aún no había regresado, como si hubiera desaparecido en algún lugar. Sin embargo, ese problema no tardó en resolverse. Marina
cuyo oído se había agudizado por la tensión, captó a través del ruido de las voces el sonido de un coche que salía del restaurante, el portazo de la puerta principal, y entonces apareció el propio Vadim, caminando por el vestíbulo, tomando asiento en silencio como si nada. No explicó nada, tomó unos sorbos de té, ya ligeramente frío, y la taza que tenía por delante. Naturalmente, todas las miradas se centraron en él, y éste no pudo guardar silencio. «Una historia desagradable», dijo. «Estúpida, de verdad. Es la sobrina de uno de mis socios, no diré su nombre. En resumen, la chica no es de aquí. Sus padres viven en una ciudad vecina. Se matriculó en el instituto y no querían dejar que se aloje en una residencia. Así que se las arreglaron para que viviera con su tío, bajo la supervisión de su mujer. Es una chica modesta, tranquila. Y esta chica tranquila se lió con algún compañero de clase y tuvo problemas con sus padres. De que la niña se niega a admitir. Y se niega a volver a casa. Al instituto, por supuesto, no le importa. Ella ocultó el embarazo durante mucho tiempo. A su tío le sorprendieron tales dificultades. No las necesitaba en absoluto. Conocía estas disputas. Me pidió que buscara un psicólogo para la chica, porque estaba perdiendo la cabeza debido al estrés. Nuestra empresa colabora con varios psicólogos. Yo solo quería ayudarla y, como resultado, me convertí en su enemigo. Parece que no necesita un psicólogo, sino un psiquiatra. No sé cómo se enteró del aniversario de hoy. Tal vez visitó la oficina primero. De alguna manera fue un taxi. En general, no hagas buenas acciones si no quieres recibir un mal cambio. Yo ya no me meto en los problemas de los demás, respondió Shoshana. Y ella está loca de verdad. Espera, ¿y qué hay en el paquete? ¿Cómo voy a saberlo? Naturalmente todos se quedaron mirando el paquete que había estado tirado en el suelo hasta ahora. Hay que comprobarlo. Shoshana se levantó rápidamente de su asiento. Espera, no hace falta. ¿Y si hay una bomba o algo desagradable allá adentro? Vaya, tienes mucha imaginación, Marina. Shoshana abrió el paquete con decisión y le echó un vistazo. No es nada, solo artículos infantiles doblados, un par de revistas. Marina suspiró aliviada. Por supuesto, era una exageración pensar que una pobre chica abandonada, dejada por su novio, llegaría a tal punto y pondría en peligro a otros extraños. Aunque quién sabe, lo principal es que todo salió bien. Probablemente fue de compras y entonces algo la golpeó. Decidió hacer una declaración sobre sí misma. Le daré el paquete al administrador ahora. Y más tarde llamaré a mi compañero, le diré que lo recoja mañana. No me meteré más, ya es suficiente, dijo Vadim secamente. Así es, respondió Shoshana. Que se ocupen ellos mismos. Es un asunto de su familia. Siéntate, que yo me encargo. Recogió los paquetes y desapareció tras la puerta. Luego regresó y dijo: propongo un brindis por resolver fácilmente todos los problemas. El brindis fue apoyado de buen grado, y siguió un tintineo melódico de copas. La celebración del aniversario retomó su curso habitual, y terminó a última hora de la tarde. Marina experimentó una sensación perfectamente comprensible y familiar para los organizadores de eventos que reúnen a muchos invitados, aunque uno disfruta sinceramente viendo a todo el mundo. La verdadera maravilla de ese momento de la celebración es cuando los invitados satisfechos se despiden y los anfitriones por fin pueden ir a relajarse. Ese momento había llegado. La sala del hospitalario restaurante se vació. Los regalos, ramos y cestas de flores se cargaron en un pequeño autobús que los llevaría a casa a todos aquellos que desearan. Algunos invitados aprovecharon la ocasión. Primero dejaron a Cristina e Igor en sus casas. Luego el autobús siguió recorriendo la ciudad durante un buen rato. Marina dormitaba en su asiento, mientras las luces de colores de la ciudad y los faros de los coches destellaban tras la ventanilla. Un poco más y sería hora de volver a casa. El aniversario transcurrió bien y con éxito, salvo por ese breve episodio de la chica pelirroja, pero se esperaba que los invitados se olvidaran de eso. Después de todo lo demás estuvo al más alto nivel. Finalmente el autobús se detuvo en la entrada,
y Marina fue la primera en salir. Luego los padres de Vadim y él mismo tomaron el ascensor y entraron en el apartamento, arreglando provisionalmente las flores. Marina planeaba arreglarlas bellamente para mañana, aunque era evidente que había demasiadas flores, incluso para un apartamento tan espacioso. Vadim llevó la maleta al salón, la que sus padres trajeron del restaurante nada más bajar del tren. Después, su marido se fue inmediatamente al dormitorio y se durmió al instante. Sin embargo, Marina ya no tenía ganas de dormir, pues toda la somnolencia desapareció como por arte de magia. Extendió el sofá en el salón, hizo la cama, calentó la tetera y disfrutó de una taza de té junto a su suegra y suegro, Polina y Mijail. Marina tenía una relación estupenda con ellos y nunca había tenido conflictos. Eran personas agradables, inteligentes, vivaces y llenas de energía todavía. Luego, los invitados se fueron a dormir, y Marina lavó los platos de té, apagó la luz de la cocina y se fue al dormitorio. Por fin había llegado la hora de descansar, tras un día agitado y lleno de acontecimientos. Se desnudó con calma y se tumbó junto a Vadim, que dormía profundamente. Escuchó su respiración constante y apenas audible, recordando que en los primeros meses después de su boda, a veces dudaba de si estaba respirando. Vadim siempre dormía muy tranquilo, sin roncar, dar vueltas en la cama ni girarse. Simplemente se desconectaba hasta la mañana siguiente. Y lo mismo ocurría ahora. Marina sonrió y le acomodó la manta. Han pasado tantos años desde aquella ruidosa boda de estudiantes, y Vadim sigue a su lado, y nada perturba su vida. Marina cerró los ojos, intentando conciliar el sueño. Momentos brillantes de la celebración de hoy parpadeaban en su memoria. Y ya casi estaba dormida, cuando le pareció volver a aquella desconocida, pelirroja y embarazada. Bueno, ella no debería haberse acercado a desconocidos y casi estropearles el humor, pero toda la historia era un poco extraña, por no decir algo más. Marina se volteó hacia el otro lado y finalmente se hundió en el sueño. Se despertó tarde, a las 10. Vadim sacó la bolsa de deporte del armario, la que solía llevar al gimnasio. «Buenos días». Los padres se han levantado. Elvira no tardará en llegar. Piensan dar una vuelta por el centro y luego ir a visitarla, así que no volverán hasta la tarde. Unos amigos me invitaron al gimnasio, así que voy con ellos más tarde. ¿Qué planes tienes? Marina se estiró y se sentó en la cama. Lo más probable es que hoy me quede en casa. Ayer fue un día muy agitado. Quizás vaya al supermercado, cocine algo delicioso. Aún no lo he decidido. Pero los pelmeni estarán sin duda en el menú. Después de todo, a Mijail le encantan. Gracias por acordarte, querida. Bueno, me voy. Vadim le besó brevemente la mejilla y desapareció. Pasar parte del fin de semana era algo normal para ellos, estar separados. A Vadim le apasionaban los deportes. A menudo salía con amigos al campo de tiro o a otros lugares. Marina tenía otros intereses. Hace tiempo que había decidido que no era necesario pasar todo el tiempo juntos, y la oportunidad de relacionarse con otras personas no hacía sino reforzar su relación. Por supuesto, podían optar por ir juntos a algún sitio, por ejemplo, visitar estrenos o exposiciones. Poco después del desayuno, Elvira pasó a ver a sus padres. Ella misma estaba al volante y planeaba darles una apretada gira. Hace 5 años que Polina y Mijail no visitaban la casa de sus hijos. Durante esos años la ciudad había cambiado. Habían aparecido nuevas atracciones, se habían abierto galerías, museos privados, tiendas de recuerdos. Por lo tanto, el programa prometía ser fascinante. La amistad de Marina con Elvira no funcionó, aunque lo intentó sinceramente. Sin embargo, Elvira era 5 años menor que su hermano. Era reacia a relacionarse, y tenía un carácter difícil, y eso por decirlo suavemente. Nunca se casó, y rechazó a los pocos pretendientes que tuvo. En general, despreciaba a los hombres. A sus espaldas la llamaban media azul. A diferencia de su hermano, podía presumir de su aspecto atractivo, ni tampoco de sociabilidad. Aunque Elvira
tenía algunos rasgos positivos. Marina admiraba su determinación, su trabajo duro y su pulcritud, aunque la propia Marina podía considerarse con razón una excelente anfitriona. Siempre tuvo la sensación de no poder alcanzar a Elvira. En ese aspecto, en su apartamento de un dormitorio, siempre había una limpieza perfecta. La decoración era elegante y moderna. Además, Elvira se ocupaba ella misma del interiorismo. Se mantenía en forma. Le apasionaba moldearse, así que Elvira tenía una figura tonificada, sin kilos de más. También le interesaba el trabajo con los abalorios, y las joyas que creaba con sus propias manos despertaban auténtica admiración y entusiasmo en la exposición. Pero esa era solo una de sus aficiones. Además, Elvira defendía su candidatura y era indispensable en el trabajo. En general, era una mujer independiente y autosuficiente. Marina a veces sentía que tenía algo en común con ella, aunque era una belleza y su carácter ligero y despreocupado. Al quedarse sola, Marina dispuso las flores que había traído a la celebración del aniversario en todos los jarrones que tenía en su casa. Llevó un par de ramos a su vecina y luego volvió a casa. Preparó café y llamó a Cristina. «¿Estás en casa ahora?» «Me pasaré un momento», le dijo. Cristina apareció literalmente 5 minutos después. «Dijiste justo a tiempo», dijo Marina. «Café. Bebemos juntos». «No, no tomaré nada, nunca. Igor está esperando en el coche», respondió Cristina. Colgó su corto abrigo azul pálido en la percha. «¿Estás solo en casa? Papá está en el gimnasio, ¿no?» «Sí», contestó Marina. «Pues qué bien. Necesito hablar contigo en serio». Marina se puso alerta. La relación con su hija no estaba despejada, y no había empezado ayer ni anteayer. Empezó mucho antes, cuando su hija aún era pequeña. Marina sentía a menudo una mirada seria, escrutadora e incluso sentenciosa. Era como si la observaran desde afuera, y su hija rara vez estaba satisfecha con ella, aunque los jóvenes padres se esforzaban por proporcionárselo todo a Cristina. Querían que ella lo tuviera todo. Por supuesto, querían que se divirtiera, que fuera a discotecas con amigos, que vistiera la moda y que durmiera lo suficiente. No querían que se despertara varias veces por la noche para mecer al bebé. Sin embargo, la familia de estudiantes se las arregló y apenas pidieron ayuda a sus parientes. Vadim se las arreglaba para estudiar y trabajar, mientras que Marina se las arreglaba para no interrumpir sus estudios. Se pasaban la pequeña Cristina de mano en mano, turnándose para correr a los exámenes y las pruebas. Era duro, pero tenían mucha fuerza. El apoyo mutuo les fue transmitido en su juventud. Cuando Vadim encontró un trabajo adicional, tuvieron dinero extra para pagar unas niñeras por horas, y la vida familiar se hizo mucho más fácil. La rutina se asentó rápidamente. Entonces, Cristina fue a un buen jardín de infancia. La familia se mudó a un nuevo apartamento, varios círculos de desarrollo, una escuela prestigiosa, juguetes caros y ropa bonita estaban allí para Cristina. Pero ella siempre estaba insatisfecha. Vadim decía que su hija no había heredado el carácter de sus padres, sino de la tía Elvira. A Vadim no le molestaba especialmente, pero Cristina no solía atreverse a expresar sus quejas. Sin embargo, Marina se llevaba la peor parte. Según la opinión de su hija, Marina nunca tenía un buen aspecto, nunca decía las cosas adecuadas, no veía las películas adecuadas y no escuchaba la música adecuada. La lista de quejas podía ser interminable. Marina, por costumbre, intentaba no ofenderse y esperaba que Cristina cambiara con el tiempo. Sin embargo, todo seguía igual. Al crecer, Cristina iniciaba conflictos con menos frecuencia, pero en general, la relación no se hizo más cálida. Aunque externamente, a los ojos de los demás, todo parecía ir bien, y ahora las palabras de su hija hacían que Marina se sintiera culpable de antemano. Cristina entró en el salón y se sentó en una silla. «¿Qué vas a hacer ahora?» «¿En qué sentido?» Cristina frunció los labios. «No es obvio. Me refiero a la celebración de ayer. ¿No crees que papá se ha echado una novia joven y ahora se ha dado a conocer?» «¡Qué tontería! ¿Cómo puedes decir esas cosas de tu padre?» Para ser completamente sincera, la versión expresada por Cristina
tenía derecho a existir. Pero Marina no quería creer, ni mucho menos discutir semejante hipótesis en voz alta. Especialmente con su hija. Era demasiado para ella. Solo estoy siendo realista, respondió Cristina. Es lo primero que se me ocurrió, y no solo a mí, por cierto. Es una pesadilla, ¿verdad? Alguien de tu lugar de trabajo estaba allí, ¿verdad? Marina sintió que sus orejas y mejillas empezaban a sonrojarse. A su jefa le gustaba cotillar en su tiempo libre, y ningún colectivo femenino podía prescindir de ello. Marina imaginó cómo comentarían sus compañeras el escandaloso episodio ocurrido en el aniversario de boda. Por supuesto, no abiertamente, sino a espaldas de Marina. Eso era lo último que ella necesitaba. Escucha, pase lo que pase, es asunto nuestro, mío y de Vadim, y nos encargaremos nosotros, aunque estoy segura de que es un tonto malentendido, que ni siquiera debería discutirse. Sabes, no se trata solo de ustedes dos. Por cierto, yo también soy de la familia, aunque ahora viva separada. Ayer Igor me lo explicó todo. Realmente no le gustó tal escándalo. Marina realmente quería expresar todo lo que pensaba de su yerno. Ha habido suficientes agravios acumulados durante no tanto tiempo. Ante todo, no le gustaba cómo Igor se comportaba con tanta arrogancia, como si les hubiera concedido un gran honor al casarse con Cristina, aunque no parecía haber ninguna razón para tal comportamiento. Exteriormente, Cristina era una chica bastante agradable, delgada, con estudios superiores y un trabajo decente. Su familia podía considerarse con razón acomodada y próspera. Vadim era director general adjunto y copropietario de una gran empresa, mientras que Marina trabajaba como contable, con un buen sueldo. La copa estaba llena. Acogieron a su yerno, por así decirlo, con los brazos abiertos, y el año pasado incluso le dieron una importante suma de dinero para los proyectos empresariales en curso de Igor. Por supuesto, él prometió devolver el dinero a su debido tiempo. Sin embargo, parecía que el nuevo proyecto, como los anteriores, iban a resultar como un fracaso. Quizás debería centrarse en sus propios asuntos en lugar de entrometerse en la vida personal de los padres de su mujer. No obstante, Marina se mordió la lengua y dijo con relativa calma: «Por nuestra parte todo va bien. No hay de qué preocuparse. Solo transmítele el mensaje a tu Igor también, de que no quiero enterarme un buen día de que tengo un hermanito o hermanita. ¿Qué dirá la gente? Después de todo, Igor y yo estamos planeando tener un hijo, y de repente papá tendrá un bebé con su joven amante. Es vergonzoso. Ya era hora de que sentara la cabeza. Míralo, parece 10 años más joven de lo que es. Igor, cuando lo vi por primera vez, no podía creer que fuera mi padre, y no un hermano mayor». Cristina lo dijo con expresión contrariada. «Lo siento, pero hablas como una abuela en un banco de un parque». Finalmente Marina no pudo contenerse más y dijo: «Es como si tuvieras 60 años y no 24. ¿Y por qué te preocupas por la vida de los demás? No vivimos en el siglo pasado. Aquí no hay nada que cotillar. Vadim simplemente se metió en una situación desagradable por su amabilidad. Tú misma has visto que está claro que a esa chica le pasa algo en la cabeza». Cristina se levantó con aire insatisfecho y le dijo: «Está bien, me voy. Es inútil convencerte, pero aún así, comprueba en tu tiempo libre si papá te es fiel. Seguro que ya se aburre de ti, por eso ha encontrado aventuras aparte». Marina cerró silenciosamente la puerta detrás de Cristina. Parecía que entre ella y su hija había crecido un muro de hielo transparente. Pero realmente Cristina estaba equivocada. ¿Por qué enfadarse? Solo expresó lo que a Marina ya se le había pasado por la cabeza. No quería pensar en ello. Alejó sus funadas sospechas y se quedó a solas con sus sombríos pensamientos. Marina no sabía qué hacer consigo misma. Se movía de una habitación a otra. Reordenaba las cosas en el armario. Cambiaba los jarrones con flores de sitio. Encendió el ordenador y visitó la página web de la empresa en la que trabajaba Vadim. La empresa ofrecía servicios de auditoría y asesoramiento. Al parecer, también ofrecían los servicios de un psicólogo.
Marina nunca había oído hablar de ello, así que parece que Vadim mintió. Sin embargo, cuando abrió todas las pestañas, Marina descubrió que la empresa también colaboraba con varios psicólogos. Al parecer, la colaboración había comenzado recientemente. Ella no había escuchado de eso antes. Bueno, al menos parte de la historia podía considerarse verosímil, pero aún así, la calma no volvía. Ya no tenía fuerzas para atormentarse con dudas. Uno puede volverse loco si se guarda todas sus emociones dentro y no las comparte con nadie. ¿Por qué no pedir consejos a alguien en quien confíes plenamente? Marina cogió el teléfono y llamó a Shizana. Contestó al primer timbrazo. «Hola, ¿cómo estás? ¿Descansando después de lo de ayer?» «Bueno, sí. Shizana, ¿no estás ocupada ahora?» A juzgar por su tono, la amiga se rió entre dientes, preparándose para un encuentro con su compañera. «Entonces, ¿qué querías?» «Te llamaré más tarde, ¿vale? Quería consultarte sobre lo de ayer. Es que ese incidente no se me va de la cabeza». «Sí, claro», convino Shizana. «Todo es sospechoso. ¿Quién es esta chica?» «Por supuesto». Vadim se inventó rápidamente excusas, pero la verdad es que no le creo. Sinceramente yo tampoco, aunque realmente quiero. Es comprensible, pero ¿cómo llegaremos a la verdad? Escucha, tengo una idea brillante. Podemos contratar a un detective privado. Eso es todo lo que necesitábamos. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué? No es nada especial. Es solo un servicio normal. Uno de mis colegas utilizó un detective. ¿Y qué pasó al final? Encontraron a la novia engañando. Más tarde les conté la historia. Fue realmente emocionante. Es en serio que definitivamente podríamos intentarlo. Las tarifas del detective son razonables. No irás a la quiebra. ¿Por qué sentarse y sufrir en la incertidumbre? Puedo llamar ahora mismo y conseguir la información de contacto del detective. No estoy segura, dijo Marina dubitativa. ¿De qué no estás segura? Ponte de acuerdo conmigo. ¿Puedo ir contigo a la oficina del detective? Pero tenías una cita, replicó Marina. No te preocupes, no es una gran pérdida. La reprogramaré para mañana. Deja que el pretendiente sufra por anticipado. Shizana realmente estaba entusiasmada con esta idea. Simplemente estaba dispuesta a cambiar e interesarse por algo nuevo. Y hizo la llamada. A los pocos minutos prometió recoger a Marina. Consiguió ponerse en contacto con su socio y concretar una cita con el detective privado. Pronto, las amigas se dirigieron a la oficina del detective, donde también trabajaba los sábados. Shizana conducía con confianza su Toyota plateado, charlando animadamente y vigilando atentamente la carretera. Sin embargo, a Marina no le gustaba el tema de conversación. Georgie es un verdadero especialista. Mi jefe me lo recomendó encarecidamente. Resulta que su agencia lleva funcionando más de 10 años. ¿Te imaginas cuánta experiencia ha adquirido? Y en tantos casos. Es inmensa, aunque si nos esforzamos, podríamos rastrear a tu pelirrojo, Vadim, nosotros mismos. Por cierto, hace poco vi una película sobre dos amigos que son detectives privados. Tenía un argumento muy chulo, aunque desde fuera pudiera parecer gracioso, interrumpió Marina a su amiga. No te enfades, querida. Tengo las mejores intenciones, aunque Vadim conoce mi coche. Podríamos alquilar otro vehículo y exponerlo completamente. Está bien, está bien. Consultemos al profesional. Tal vez es solo un malentendido. ¿Me escuchas, Marina? No frunzas el ceño, es posible. Tú te encargarás de que todo vaya bien y podamos seguir viviendo tranquilos. Eso espero. Sin que lo supieran, su conversación les había llevado a un edificio de oficinas de 5 plantas. Shizana apareció cerca, y las amigas salieron en dirección a la tercera planta. Se pasaron frente a una puerta con un modesto cartel que decía «Agencia de Detectives, Respect». Shizana llamó, y recibió como respuesta «Por favor, pasen». Las amigas entraron en el despacho del detective, donde la recibió un impresionante hombre canoso de unos 50 años,
que vestía un traje caro. «Buenos días, chicas». «Hola, Georgie», saludó Shisana. «Hemos hablado por teléfono. Aquí está mi amiga, Marina. Encantada de conocerla. Siéntense, por favor». Marina y Shisana contaron la historia del incidente en el restaurante. Georgie escuchó atentamente. A juzgar por su expresión, estaba familiarizado con historias similares, así que sería difícil sorprenderlo. «Bueno, en general las tareas están claras. No debería haber dificultades en la investigación. Necesitaré que me faciliten más contactos, una foto de su marido y otros detalles. Por cierto, sería estupendo que revisara su teléfono y me enviara información sobre números y mensajes sospechosos. Solo si puede hacerlo, claro. Muchos teléfonos están protegidos con contraseña. Así que si no es posible, no pasa nada, nos encargamos nosotros. Recibirá un informe una vez a la semana. Si surge algo importante, nos pondremos en contacto contigo por separado». Marina preguntó: «¿Lo vigilarás tú mismo?». Se sentía incómoda y no podía creer que estuviera dispuesta a contratar a un desconocido para vigilar a su marido. Vadim, hacía apenas un día, Marina se habría reído de semejante sugerencia. «No, Marina. Tengo un ayudante. No podría solo, tenemos mucho trabajo. No te preocupes, no te avergüences. Si supieras cuántos encargos recibe la agencia por asuntos personales. Pase lo que pase, la agencia está dispuesta a ayudar. En cuanto recibe el anticipo, empezaremos a actuar enseguida». Aclararon todos los detalles restantes. Marina pagó el anticipo y Georgie se despidió con sus colegas. Parecía que la agencia prosperaba y que las cosas iban de maravilla. El domingo, Marina y su marido acompañaron a su suegro y a su suegra a la estación de tren. Elvira también acudió. Sin embargo, Cristina no consiguió venir a despedir a los abuelos. No obstante, Marina se alegró en secreto. En el fondo, después de la conversación con su hija, no tenía ganas de verla. Todavía no se había anunciado la lista de pasajeros, pero había bastantes personas despidiendo a sus seres queridos. Polina y Mijail estaban de muy buen humor y muy contentos de cómo habían pasado el tiempo. Lamentaban que la visita fuera tan corta y ya planeaban otra más cerca del otoño, pero de mayor duración. Marina conversó con ellos y observó discretamente a Vadim, que hoy parecía inusualmente callado. Recibió una llamada telefónica y se apartó unos pasos. La conversación duró apenas un minuto. «¿Qué ha pasado?», preguntó Polina. Notando el cambio en su expresión, una madre cariñosa detecta inmediatamente esos cambios y se pone cautelosa, aunque su hijo sea adulto desde hace mucho. «No ha pasado nada, solo problemas en el trabajo», respondió Vadim. «Todo tiene solución». Sin embargo, era imposible no darse cuenta de su humor, que había decaído de repente. Afortunadamente el tren estaba anunciando para Vadim y Polina ya no tenía tiempo para preguntas. Mientras encontraban un compartimento y desempaquetaban rápidamente sus pertenencias, no tardó el momento de llegada a la despedida. El revisor le recordó que quedaban 5 minutos para la salida del tren. Los tres salieron del andén. Se acercaron a una ventana donde estaban mirando Polina y Mijail. Otras personas de los alrededores también buscaban a sus seres queridos. Agitaban las manos, sonreían y charlaban entre sí. En este ajetreo, no había tiempo para contemplar lo que estaba ocurriendo en sus vidas personales. Finalmente, el tren se puso en marcha, y los bienquerientes siguieron caminando junto a los vagones, que se acercaban durante un rato. Pero pronto, el tren ganó velocidad y desapareció a la vista, y la multitud del andén empezó a dispersarse poco a poco. Marina y Vadim también regresaron de pie en su coche aparcado en la plaza. Era hora de volver a casa, donde a Marina le esperaban problemas sin resolver. Aún no podía hacerse a la idea de que ahora tendría que espiar a su marido, y de qué otra forma podría descubrir lo que tendría que hacer en los próximos días. Tal vez todo fuera en vano, y Vadim fuera completamente inocente. Solo una tonta coincidencia que desembocó en un desafortunado incidente en la celebración de aniversario. Al fin y al cabo, la vida está llena de sorpresas, a veces incluso
de cosas que parecen completamente improbables a primera vista. Qué vergüenza le daría mirar después a Vadim a los ojos. Y si por otra parte su hija tenía razón, ¿qué pasaría? Debía resignarse y permitir que un extraño arruinara su familia y todo lo que habían construido a lo largo de los años. No tenía sentido. Además, la investigación ya había comenzado. No podían cancelarla sin más, ¿verdad? Marina se asomó al salón, donde Vadim había ido en cuanto volvieron de la comisaría. Confirmó que estaba sentado en el sofá, viendo la tele, aunque normalmente no le interesaba ver programas. Bueno, las circunstancias se habían alineado de tal manera que podían cumplir la petición del detective. Marina se dirigió al pasillo y abrió el armario. Parecía que Vadim se había dejado el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Miró a su alrededor, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Antes, nunca se le había pasado por la cabeza rebuscar en el teléfono de otra persona, independientemente de si pertenecía a una persona cercana o no. Estas acciones siempre le habían parecido inimaginables. Sin embargo, ahora todo había cambiado. No había contraseña ni desbloqueo por huella dactilar. Al parecer, Vadim no había previsto que alguien pudiera invadir su espacio personal. Y ahora Marina tenía la oportunidad de averiguar muchas cosas. Ante todo, le interesaba saber quién había llamado a su marido hace hora y media. Era demasiado obvio que la llamada resultó ser extremadamente desagradable. La persona que llamaba se identificaba simplemente como N. Una sola letra, ni nombre ni apellido. Eso ya la hizo reflexionar. Todos los demás contactos del teléfono de Vadim eran en su mayoría negocios y amistades, listadas como de costumbre, sin ninguna letra misteriosa. ¿Quién era esta N? O, bueno, ¿quién es ella, mejor dicho? Por supuesto, Marina no se atrevía a averiguarlo ahora mismo. Vadim podría enterarse si la llamaba. Ya sentía que estaba a punto de delatarse. Marina copió el número y se apresuró a devolver el teléfono a su lugar original. Le envió el número a Georgie y añadió que podía ser el número de aquella chica desconocida. Luego fue a la cocina y empezó a preparar una tarta. Quería distraerse de los problemas e imaginar que todo iba como siempre. Tenían un hogar acogedor, relaciones maravillosas, preocupaciones cotidianas. Todo era como en cualquier familia. Los problemas fortuitos pronto se olvidan. Aunque los pensamientos de Marina vagaban por algún lugar lejano, la tarta fue un éxito. El aroma, la masa de manzana, la vainilla bien horneada, había llenado todo el apartamento. Era imposible no olerlo. Marina sacó la tarta del horno, la transfirió a un hermoso plato y pensó que Vadim vendría sin falta a la cocina. Simplemente adoraba esa tarta. Tenía suerte de que a pesar de su amor por la repostería de Marina, se mantenía en excelente forma. Sin embargo, ahora no iba a la cocina. Le sorprendió un poco que Vadim permaneciera tanto tiempo en silencio, sentado tranquilamente en el salón. No era propio de él. Marina entró en el salón y descubrió que el televisor estaba apagado. Y el propio Vadim estaba congelado en el sofá, mirando sin rumbo la pantalla oscura. Su aspecto era extraño. «¿Qué te pasa?», preguntó ella. «No lo sé, algo me pasa». Nunca había visto a su marido en tal estado, tan débil e indefenso. Lo tumbó en el sofá, le puso una almohada bajo la cabeza y le trajo agua. Sus pensamientos iban a toda velocidad. Se apresuró a ir al cuarto de baño. Abrió el botiquín y empezó a buscar entre los medicamentos. Le temblaban los dedos. Luego salió al pasillo, cogió el teléfono y llamó a una ambulancia. La ambulancia llegó muy rápidamente, ya que el puesto de socorro se encontraba en la calle vecina. «Nada sorprendente», dijo el médico, mientras medía la tensión de Vadim. «¿Qué se puede esperar cuando la tensión sube tan repentinamente después de la inyección de Vadim?» Mejoró casi de inmediato. Incluso sonrió. «Bueno, la vejez se ha colado sin que se diera cuenta. Ahora realmente soy un viejo débil. Incluso los veinteañeros
se les dispara la atención hoy en día. Antes no era así. El estrés constante. Cómprese un tensiómetro y manténgalo bajo control. Mañana puedes visitar la clínica por si acaso, pero por ahora no hay nada de qué preocuparse. Intenta evitar el estrés innecesario de ser posible. Por supuesto, cuando Marina abrió los ojos por la mañana, Vadim estaba de pie frente al espejo en el dormitorio, anudándose la corbata. ¿A dónde vas? Al trabajo. ¿A dónde si no? Es lunes. Estás loco, tómate el día libre, recuerda lo que pasó ayer. Así que fue ayer, respondió Vadim, como si no hubiera pasado nada. Ahora estoy bien. A juzgar por su aspecto, no engañaba. Sin embargo, Marina le hizo sentarse en una silla y le midió la tensión. Ella ya se había comprado un tensiómetro, tras visitar la farmacia cercana la tarde anterior. La tensión y el pulso eran altos, como si Vadim fuera un astronauta. Solo pudo encogerse de hombros. Todo va bien, no te preocupes, le aseguró Vadim. Bueno, me voy. Volveré, como siempre. Aún así, Marina le hizo prometer que sería prudente y se guardó las pastillas recomendadas en el bolsillo. Vadim ya había desayunado, así que desapareció rápidamente de la casa. Marina solo podía esperar que el episodio de ayer fuera pasajero, causado por estrés. ¿Y qué tipo de estrés? Claramente provocado por una breve llamada telefónica. A diferencia de Vadim, Marina se sentía realmente destrozada. Había estado demasiado agobiada la noche anterior y, en general, había estado agotada los últimos días. Se le habían acumulado tantas cosas justo cuando esperaba celebrar con éxito su aniversario. Y el arrebato nocturno de Vadim simplemente la había destrozado. Ahora mismo, Marina no podía pensar en otra cosa que no fueran los últimos acontecimientos. Además, no había nada urgente previsto en la oficina. Los informes se habían presentado a tiempo. Marina llamó a su jefe y acordó tomarse una semana de vacaciones no disfrutadas del año pasado. Ahora podía tomarse su tiempo y dedicar la semana a asuntos personales. Al mirarse en el espejo, se sorprendió de lo desgastado que parecía su rostro. Sin embargo, el viernes pasado, Marina no podía afirmar con seguridad que su aspecto era bastante atractivo. Entonces ella estaba segura al 100% de sí misma, de la felicidad de su familia y de un futuro próspero. Pero ahora la prosperidad y la confianza se habían desmoronado como un castillo de naipes. Así se desarrolla a veces la vida. Uno nunca puede estar completamente seguro de nada. Bueno, al menos hoy no tenía que ir corriendo al trabajo, fingiendo que todo iba bien, respondiendo a las inevitables preguntas sobre el reciente aniversario. Sin embargo, Marina tampoco quería quedarse de brazos cruzados en casa sin saber qué hacer. Fue al parque más cercano. Paseó por los senderos en completa soledad durante un buen rato. El tiempo era excelente, pero no había visitantes en el parque. Ni siquiera las habituales mamás de fin de semana con cochecitos. Aún era muy temprano para ellas, y otras estaban preocupadas por el comienzo de una nueva semana laboral. De repente, Marina se encontró inesperadamente fuera de su círculo habitual, mientras permanecía cerca del parque infantil, donde solía visitar a la pequeña Cristina. Mucho había cambiado, pero los columpios seguían siendo los mismos, solo que repintados el año pasado con pintura verde brillante. Marina se sentó en uno de los asientos. Después de todo, no había nadie cerca para ver por qué una mujer adulta decidía sentarse en un columpio en medio del parque infantil. Y Marina no dejaba de recordar y rememorar los tiempos en que solían ir al parque toda la familia los fines de semana y los días festivos. Antes había mucha gente y era divertido. Aparecieron familias jóvenes conocidas, como Vadim. Mientras los niños se divertían en los toboganes y carruseles, los padres tampoco se aburrían. A menudo iban con sus hijos a la cafetería y disfrutaban de un helado. En invierno, después de patinar, compraban salchichas calientes y té. Era interesante para ellos reunirse,
y charlar de cosas triviales, intercambiar noticias. ¿Dónde estaban ahora todos esos viejos amigos? Hace tiempo que se pasó la página de la vida, y el pasado no puede volver. Poco a poco los pensamientos de Marina se fueron alejando, hacia un pasado lejano. Incluso recordó cosas que creía haber olvidado para siempre. Hace muchos años, en ese mismo parque, solía pasear con un chico de la casa vecina, Oleg. Él la cortejó cuando ella aún estaba en 10º curso. Oleg era 2 años mayor. Parecía un chico guapo, conversador interesante. A ella le gustaba hablar con él, pero nada más. Cuando entró en el instituto no se fijó en nadie, salvo en Vadim. En el callejón principal del parque, Marina se encontró con Oleg por última vez, un par de meses antes de la boda. Ella le pidió que no volviera a llamarle, ni a quedar con él. Desde entonces, no le había vuelto a ver. La familia de Oleg pronto se mudó a otro lugar, mientras que Marina se quedó en el mismo barrio y en el apartamento alquilado cerca de casa de sus padres. Al cabo de unos años, Marina y Vadim se mudaron a su espacioso apartamento actual. Tardaban unos 15 a 20 minutos en llegar caminando. Nunca abandonaron su querido barrio. Les venía como anillo al dedo. Cerca del centro, acogedor y verde. ¿Cuánto tiempo hacía de todo aquello? De repente Marina sintió que el columpio se balanceaba ligeramente, aunque estaba sentada, sin moverse. Alguien se acercó silenciosamente por detrás y agarró los barrotes del columpio. Se dio la vuelta desconcertada y vio a un hombre desconocido allí de pie. No lo había visto antes en alguna parte. «Soy Oleg. ¿Me reconoces?» «Sí, te he reconocido. Pero no esperaba encontrarte aquí». «Yo tampoco esperaba encontrarte de nuevo. No has cambiado nada». Marina comprendió perfectamente que la última afirmación no podía calificarse objetivamente de completamente cierta. En realidad, había cambiado mucho con los años. Su figura, su rostro, su forma de andar. Ya casi no quedaba nada de la esbelta muchacha, de la que muchos de sus compañeros y compañeras se habían encaprichado en otro tiempo. Para su edad, parecía bastante atractiva, exudando una belleza femenina madura. Pero si se comparan las fotos de la antigua Marina y la actual, habría poco parecido entre ellas. Sin embargo, Oleg la reconoció. No pasaba por allí. «Te reconocí inmediatamente, incluso desde lejos», dijo, como si espiara sus pensamientos. «Te observé durante unos 5 minutos. Al principio no me atreví a acercarme. Estaba sentada con un rostro tan serio, sumida en tus pensamientos. ¿Algún problema, quizás?» «En absoluto», se apresuró a contestar Marina y sonrió. No tenía ningún deseo de compartir sus dificultades con Oleg. «Me va de maravilla». «Tu sonrisa está igual que antes», respondió él. «Me alegro mucho de volver a verte. Es sorprendente que no nos hayamos cruzado antes. Después de todo, vivimos aquí en la misma ciudad». «Bueno, la ciudad es grande». «Sí, pero los viejos amigos a veces se encuentran, como ahora. ¿Podemos charlar en el patio?» En ese momento, apareció una mujer con 2 niños y miró sorprendida a Marina y a Oleg. «Quizás deberíamos ir a otro sitio». «¿Te invito a una cafetería?», preguntó Oleg. «Hablemos, recordemos la juventud. Sinceramente no me apetece ir por un café». «Bueno, sentémonos en algún banco». El hombre sonrió y le tendió la mano. Marina se levantó de los columpios y se dirigió a la salida principal con Oleg. Allí eligieron un banco apartado bajo un viejo tilo. «Nuestro antiguo escondite», se dio cuenta Oleg. «Acababan de instalar un nuevo banco aquí», dijo, mientras caminaba brevemente hacia el pabellón y regresaba con 2 porciones de helado esquimal en las manos. Le entregó una a Marina diciendo: «Es tu favorito. Dime, ¿cómo has estado?» «No sé ni por dónde empezar», contestó ella. «Todo me va bien. Te lo he mencionado, trabajo, mis padres están más o menos sanos. Y mi hija. Hace 3 años me casé y vivimos separados». «¿Y tu marido?»
también trabaja, todo está bien con él. Sigo enamorada de él, supongo, añadió. Probablemente no era la pregunta más adecuada, después de tantos años, ya que Oleg no era más que un pretendiente desafortunado de la lejana juventud de Marina. ¿Qué le importaban a él sus sentimientos por su marido? Pero aún así, ella respondió: todos tenemos una familia maravillosa. Vadim es un marido maravilloso. No hay nada mejor que eso. Lo entiendo, me alegro por ti, sinceramente. Te mereces la felicidad. Creo que todo el mundo se lo merece. ¿Y tú? ¿Estás realmente interesada o solo preguntas por educación? Claro que me interesa, dijo ella. Es agradable oírlo. Bueno, en principio a mí también me van bien las cosas. Tengo mi propia empresa, es pequeña pero tiene bastante éxito. Estamos especializados en diseño paisajístico. Por cierto, si alguna vez quieres embellecer tu dacha, no dudes en pedírmelo. Estaré encantado de ayudarte, gratis, por supuesto. Muchas gracias, pero tenemos nuestra propia dacha. Vadim no soporta todas esas actividades. Además, no tenemos tiempo. Vamos a la colonia de nuestros amigos un par de veces en verano, y con eso basta. En cuanto a mis padres, son unos ávidos jardineros. Marina recordaba lo mucho que les costaba a sus padres cada año plantar los semilleros, preparar los parterres y los macizos de flores. Cuando iban al sanatorio, solo hablaban de lo que habían conseguido plantar en su parcela y de lo que quedaba por allí. Siempre que tenía la ocasión, Marina visitaba la dacha de sus padres. Era una excelente oportunidad para descansar del ajetreo de la ciudad y respirar aire fresco. Y luego estaba el tiempo dedicado a procesar la cosecha, que a menudo no tenía dónde ir. Pero Marina lo hacía con gusto. También disfrutaba conservando los alimentos durante la estación fría. Era agradable deleitarse con licho aromático, hornear tartas de manzana, o decorar un pastel con fresas y moras descongeladas. Por supuesto, hoy en día se puede comprar de todo en el supermercado. Sin embargo, lo casero y natural es aún mejor. Lo importante es que la querida dacha de sus padres les proporcionaba alegría y un sentimiento de orgullo. Su padre presumía de las sandías cultivadas en el invernadero, mientras que su madre exhibía magníficas peonias y raras variedades de gladiolos. Es estupendo. Deberíamos convencer a Vadim para que visite la dacha el próximo fin de semana y termine lo que han planeado los propietarios. Después de todo, en teoría, deberían volver en 2 semanas. Incluso podríamos involucrar a nuestro yerno y a nuestra nieta. Aunque ellos y Vadim pueden arreglárselas solos, a menos que ocurra algo irreparable esta semana. Marina volvió a sus melancólicos pensamientos, de los que se distrajo brevemente. «¿Otra vez perdida en tus pensamientos?», preguntó Oleg. «Tu helado se está derritiendo». «Ah, claro», se dio cuenta Marina. «Entonces, ¿qué decías de tu empresa de jardinería?» Nada especial. Pero el negocio va bien. Siempre me ha gustado este campo. En fin, si tus padres necesitan algo, no dudes en pedírmelo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no me preguntas cómo van las cosas con el terreno personal? Estoy esperando a que tú lo compartas primero. Bueno, entonces te lo contaré. No es todo arcoíris y sol, la verdad. Me voy a divorciar por segunda vez. Mi hijo del primer matrimonio está creciendo, tiene casi 16 años. Vive con su madre, pero lo veo a menudo. Del segundo matrimonio no tuve hijos. Nos separamos amistosamente, sin escándalos, solo cansados el uno del otro. Lo comprendo, así es la vida, suspiró Marina, y sonrió cariñosamente a Oleg. Sabes, la primera vez me casé por despecho hacia ti, aunque probablemente ni te enteraste de mi boda. Y la segunda vez porque mi futura esposa se parecía un poco a ti. Por supuesto cometí un error tonto. Las similitudes eran solo superficiales. Me he quedado sin palabras. Marina realmente no sabía cómo reaccionar ante la confesión que acababa de escuchar.
Ni siquiera recordaba a Oleg de hace tantos años. Parecía haber desaparecido de su vida para siempre. Permaneció en un pasado lejano, sin dejar rastro. Y ahora, sentado a su lado, notablemente cambiado pero aún reconocible, con mechones grises en el pelo y arrugas en la frente, con sus ojos marrones, ya no tan vivos y alegres como antes. Sin embargo, era el mismo Oleg, que solía esperarla junto a la entrada, regalándole modestos ramos de flores y contándole historias divertidas. Nunca se entrometía, nunca reclamaba atención, simplemente se contentaba con estar a su lado. Y cuando Marina finalmente declaró que no estaban hechos el uno para el otro, Oleg desapareció silenciosamente de su vida. Sucedió con tanta calma y tranquilidad que Marina no podía recordar su última conversación, por mucho que lo intentara ahora. «Bueno, no hacen falta palabras», interrumpió Oleg. «Solo soy monógamo. A veces pasa. Pero me alegro de que las cosas te hayan ido bien». En ese momento, Oleg recibió un mensaje en el teléfono. «Lo siento, debo irme, pero no me despido. Intercambiamos números. ¿Me permites que te llame alguna vez? Como amigos, nada más. Si necesitas ayuda en la casa de verano, no dudes en pedirla. No desaparezcas de nuevo». «De acuerdo», dijo ella. «Por supuesto». Oleg guardó su número antes de seguir con sus asuntos. Marina se quedó un buen rato sentada sola en el banco. Después de terminar su esquimal, sacó un pequeño espejo y una servilleta de papel y se limpió los labios. Tal vez fuera solo su imaginación, pero el reflejo en el pequeño espejo ya no parecía tan sombrío y su mirada menos apagada. El miércoles, Shizana llamó e invitó a Marina a su casa. «¿Te sientes sola? Ven, charlemos. Tengo vino tinto». Y en efecto, ¿cuánto tiempo se podía permanecer en estado de suspensión todos esos días? Marina se sentía como en una nebulosa, realizando mecánicamente sus tareas en casa. A veces encendía la televisión o miraba las noticias en el teléfono. Apenas hablaba con Vadim, que parecía sospechosamente callado, y evitaba deliberadamente mirar a su mujer a los ojos. Marina estaba ansiosa, sabiendo que tendría que volver al trabajo. «De acuerdo, iré», respondió a su amiga. «¿Tengo que llevar algo a la mesa?» «No, no hace falta que traigas nada. Solo que vengas, te estaré esperando». Sin embargo, Marina acabó retrasándose y preparó galletas con almendras y pasas, siguiendo una receta italiana. Hace poco que había encontrado la receta, pero en ese momento no tenía ganas de molestarse en prepararla. Ahora tenía motivo para distraerse. Además, solo tardaba media hora en cocinar. Marina disfrutaba visitando el elegante y espacioso estudio de su amiga. Sentía como si se encargara de la energía siempre viva y optimista de Shizana. Y hoy, Shizana estaba positivamente radiante, compartiendo sus recientes impresiones sobre un estreno teatral, mostrando las fotos y videos que consiguió captar. Fue sencillamente fantástico. El teatro en sí no es muy conocido, pero esta vez tenían buena publicidad. No había ni un solo asiento vacío en la sala. El final recibió una auténtica ovación. Los actores eran jóvenes con talento y el director estaba muy enérgico, saltando de alegría por el escenario. Cuando todos juntos hicieron una reverencia, fue un estreno magnífico. Te lo perdiste por no acompañarme. Al fin y al cabo yo te invité. «Ya sabes cuál es mi situación ahora», suspiró Marina. «No tengo tiempo para diversiones, pero eso no significa que deba deprimirme. No he vuelto a hablar de ello con Vadim. Las dos hacemos como que no ha pasado nada». El domingo le subió la tensión de repente, te lo puedes creer. Tuvimos que llamar a una ambulancia. Pero ahora está bien, gracias a Dios. Creo que pasó por la llamada de esa chica. Le di su número a tu Georgie, si es que es ella. Es la primera vez en mi vida que he invadido el teléfono de alguien. Todavía estoy avergonzada de eso. Pero ¿qué puedo hacer? Por cierto, ¿Georgie ya no se ha puesto en contacto contigo? No, dijo que el informe estaría al final de la semana. Bueno, cerremos el tema por ahora. Lo que tenga que ser será. Lo que tú digas.
Las amigas disfrutaron degustando un rico vino de color rubí. Tenía un aroma moderadamente dulce y nibio, y lo maridaron con frutas y galletas que Marina había preparado, y que resultaron ser sencillamente deliciosas. A Marina se le ocurrió contarle a su amiga su encuentro casual con Oleg. Shisana también lo había conocido en el pasado, pero en el último momento, Marina cambió inexplicablemente de opinión y decidió guardarse el secreto y no compartirlo con nadie. Aunque no solía tener secretos con Shisana, había cosas de las que no hablaban abiertamente. El sol primaveral brillaba a través de la ventana abierta. Unas nubes ligeras y vaporosas surcaban el cielo azul. Todo parecía tan tranquilo, como si la amenaza que se cernía sobre la felicidad de la familia de Marina hubiera desaparecido. Eso fue hasta que Georgie llamó. Había llamado por una razón. «Buenos días, Marina, ¿estás disponible?» «Sí, te escucho. Han salido a la luz algunas circunstancias, por lo que sería conveniente coordinar nuestro trabajo posterior con usted». Marina esperó ansiosa, y Shisana se quedó inmóvil, escuchando la conversación. Georgie continuó. «El número que me has enviado pertenece a Anastasia Nikolaevna. ¿No la conoces?» «Nunca escuché hablar de ella», respondió Marina. «Es lo que yo pensaba. Tiene 20 años. Es una residente local y está empadronada en un apartamento de una habitación en la calle Klenovaya. Es una zona residencial a las afueras de la ciudad. Uno de sus parientes cercanos vive en la ciudad, pero su madre se mudó hace 3 años. Se graduó en una escuela de teatro y trabajó brevemente en el teatro juvenil antes de dejarlo el año pasado. No se sabe cómo se gana la vida ahora. Marina no se acercó el teléfono a la oreja, así que Shisana, que se había acercado, también pudo escuchar la conversación. Vaya, qué casualidad que Shisana acabara en ese teatro para el estreno. Así que, el lunes, a la hora de comer, se reunió con su marido en el café. Llegó allí en taxi. Por desgracia, mi ayudante no pudo escuchar la conversación, pero los vio claramente. Hacia el final, Vadim se levantó bruscamente de la mesa y salió de la habitación. Era evidente que habían discutido mucho. Después de eso, mi empleado decidió no vigilar más a su marido y pensó que sería más útil observar a la otra chica. Se quedó un rato más en la cafetería. Luego llamó a un taxi y se dirigió al centro comercial. Deambuló allí durante más de 1 hora y luego salió a la plaza donde estaban los bancos. Un hombre de unos 40 años se le acercó. Conseguimos hacerle algunas fotos, aunque la calidad no es muy buena, pero pudimos identificarle. Se trata de un tal Andrei Konstantinovich, propietario de la empresa Brown Ltd. La conversación entre él y Anastasia fue bastante larga y acabó en una discusión. «No conozco a esa persona», murmuró Marina. «Ya hemos averiguado todo lo que necesitamos sobre él. Mi agencia emplea a los mejores profesionales. Brown Ltd. es una empresa asociada a la firma donde trabaja su marido, así que seguro que se conocen. Aquel día no ocurrió nada más interesante». Anastasia volvió a casa del centro comercial. Por cierto, tuvimos que involucrar a otro empleado para que observara tanto a Vadim como a esta chica. Así que los gastos del caso han aumentado. Sí, lo entiendo. Gracias por su comprensión. El martes, Anastasia visitó una consulta de mujeres cerca de su casa y en la segunda mitad del día se vio con otro hombre. Marina se dio cuenta de que Shisana estaba conteniendo la respiración. Alzaba la ceja sorprendida. Probablemente la propia Marina parecía asombrada ahora. ¿Quién es esta chica tan rápida que, aun estando profundamente embarazada, sigue teniendo citas?, preguntó Marina. ¿Tú también lo has averiguado todo? Todavía no, pero pronto lo haremos, no lo dudes. No hay nada imposible para nosotros cuando se trate de Vadim. De repente, Marina se dio cuenta muy claramente de que estaba a punto de escuchar lo que había temido. Tal conclusión se desprendía de la entonación del detective, incluso antes de pronunciar la fatídica frase. Lo siento mucho, pero lo más probable es que efectivamente estuviera involucrado con Anastasia.
al menos el pasado otoño. A Marina se le aceleró la sangre en las sienes y se le cortó la respiración, aunque creía estar casi preparada para escucharlo. Pero ¿cómo lo han averiguado? Tenemos nuestros métodos, Marina. Y no vale la pena discutirlo. Lo que importa es el resultado. Tu marido visitó la casa de Anastasia y se quedó allí un buen rato. Todo se detallará en el informe. Por lo tanto, continuaremos la investigación en todas las direcciones. Todavía hay que aclarar muchos detalles. ¿Te parece bien? Sí, está bien, espero tu llamada. Muy bien. Georgie se despidió y dio por terminada la conversación. Las amigas permanecieron sentadas en silencio durante unos segundos. Lo has escuchado todo. En general esto... Ay, Vadim es un imbécil. ¿Qué más quiere? Todavía esperaba que fuera un malentendido. Susana se levantó bruscamente. Salpicó su vaso de vino. Sin embargo, no se lo bebió. Se lo paseó de una esquina a otra. ¿Qué encontró en esa fulana? Marina observó la reacción de su amiga con cierta sorpresa. Comparada con Susana, podría parecer completamente tranquila a un extraño. Marina consiguió serenarse. No me esperaba eso de Vadim. Pero quizás sea mejor saber la verdad tal y como es. Estar a oscuras es peor. «¿Y estás tan tranquila al respecto?», exclamó Susana. «Ese playboy disfruta, tonteando con otras mujeres». Para sorpresa de Marina, los ojos de Susana se llenaron de lágrimas. «Susana, te agradezco mucho tu apoyo. Entiendo que estés enfadada, pero ¿por qué lloras? Es mi marido, no el tuyo». «Sí, lo he amado durante 100 años». Susana sollozaba ahora abiertamente. «Me enamoré de él a primera vista cuando nos presentaste. La confirmación de su infidelidad matrimonial. Marina me la esperaba y no me llegó como un rayo de la nada. Tuve unos días para darme cuenta de tal posibilidad. Pero la confesión de mi amiga, cualquier cosa menos eso. Susana, ¿cómo ha podido pasar?» «Así ha sido, amiga mía. Es más fuerte que yo. ¿Crees que no intenté librarme de esa obsesión? Me casé y tuve aventuras. Fingí ser una mujer feliz, convenciendo a todos los que me rodean de que todo era perfecto en mí. Las aventuras eran solo para mostrarle a Vadim que los hombres se enamoran de mí, que soy mejor que los demás. Pero me sentía miserable. Espera entonces, Vadim nunca sospechó. Nunca sospechó nada. Desde el principio no tenía ni idea. Por aquel entonces solo se fijaban el uno en el otro. Pero luego, cuando celebramos el 5º cumpleaños de Cristina, fue cuando las cosas se complicaron entre Vadim y yo. Para entonces yo ya me había divorciado. Una vez le pedí que me ayudara a descifrar mi ordenador. Vino a casa y, como comprenderás, no quería divorciarse. Era un marido ejemplar, un padre ejemplar, y no quería arruinar a su familia. Sobre todo cuando su hija era pequeña. Íbamos y veníamos, iniciando romances y tratando de olvidarnos del uno del otro. Él estaba celoso, pero todo se repitió. Elvira, su hermana, estaba al tanto, y se enteró accidentalmente. Tenía tanto miedo de que nos descubriera. No me perdonará, por supuesto. Tal traición ni yo misma perdonaría a nadie. Marina volvió a quedarse sin habla. Por fin Susana dejó de pelearse de una esquina a otra. Se sentó en el borde de la silla, cogió una servilleta de la mesa y se secó los ojos llorosos. El rímel apenas se emborronó y resultó ser realmente resistente al agua. ¿Dónde encontró a esa pelirroja? Hasta montó una escena en el restaurante. He estado callada todos estos años. Preguntó Marina a su amiga, o mejor dicho, a su antigua amiga. La amiga se encogió de hombros. No tengo ni idea. ¿Y ahora qué? Pero sabes, me siento aliviada después de contártelo todo. Marina cogió el teléfono y lo dejó a un lado. Buscaba la lista de contactos, el número de Oleg,
y en el último momento cerró la página. Sin embargo, no pude evitar la conversación. Oleg la llamó él mismo. «Hola, ¿cómo estás? Como siempre, me alegro de que llames. Pero por fin me he decidido. Es hora de tomar la iniciativa en mis manos, en lugar de esperar otros 25 años por otro encuentro fortuito. Sugiero que visitemos la dacha de tus padres y veamos qué podemos cambiar cualquier día que te venga bien. ¿Qué te parece?» Marina se dio cuenta de repente de que deseaba fervientemente estar en algún lugar lejos de los agobiantes problemas que parecían irresolubles. Era agradable escuchar una voz familiar, así que contestó. «Gran plan, vienes a recogerme en media hora. Aún tengo que arreglarme». «Por supuesto, iré cuando digas». Marina se preparó rápidamente. Metió un termo y unos bocadillos en el bolso, buscó unos vaqueros y un jersey en el armario. Para su sorpresa, los vaqueros que antes eran difíciles de abrochar, ahora le quedaban perfectamente. Al parecer, durante esa semana llena de acontecimientos, había conseguido adelgazar significativamente. Se peinó rápidamente frente al espejo y notó un rubor en sus mejillas, y sus ojos brillaban como antes, en aquella época lejana en la que Marina no tenía preocupaciones ni problemas, y toda su vida estaba por delante. La distancia hasta la casa de campo era impresionante. Sin embargo, el tiempo pasó volando sin que Marina se diera cuenta. Ella y Oleg hablaron durante todo el camino, recordando su juventud y comentando las últimas noticias. Preferían guardar silencio sobre sus vidas personales, pero había muchos otros temas de los que hablar. La vieja cabaña les dio una cálida bienvenida. Los pájaros piaban en las ramas con hojas recién crecidas. A lo largo del camino florecían tulipanes y narcisos. Marina cerró la verja y se dirigió hacia la casa con Oleg. Los padres no habían tenido tiempo de ordenar, así que Marina pensaba limpiar a fondo las estanterías. Los agradables olores ya llenaban el aire. «Voy a trabajar un poco. ¿Por qué no te das una vuelta por la parcela?», sugirió a Oleg. «Será mejor que te ayude». Juntos terminaron rápidamente las tareas domésticas. Marina se dio cuenta de que la presencia de Oleg le daba una sensación de confianza y tranquilidad. Era bastante comprensible, ya que era su amigo de toda la vida, siempre dispuesto a echarle una mano. Alguien en quien podía confiar todo, excepto los últimos acontecimientos familiares. Por ahora, podía dejar de lado sus preocupaciones y fingir que no existían. Salieron al porche. Oleg observó la parcela. «Sí, hay mucho que mejorar aquí. Por ejemplo, quitaremos los arbustos marchitos y crearemos una colina alpina en su lugar. Aquí encaja perfectamente. Renovaremos el cobertizo e instalaremos camas altas bajo el jardín. Será mucho más fácil para los ancianos ocuparse de eso. De momento, haré un esbozo. Luego haré uno detallado con un programa especial. Y entonces podremos empezar. Por supuesto, si a tus padres les gusta. Volverán pronto, ¿verdad?» «Sí, pronto, no queda mucho tiempo», respondió Oleg. Llegó al coche aparcado, sacó su bloc de notas, hizo unas cuantas fotos con el móvil y luego se sentó en el escalón, inmerso en la planificación de futuras transformaciones. Estaba claro que le encantaba lo que hacía y que le apasionaba de verdad. Marina se apoyó en la barandilla. No quería irse de allí, ni siquiera quería moverse. Simplemente se quedó mirando a Oleg, pensando en lo que habría pasado si no se hubiera asomado al parque. Ahora estaría sintiéndose melancólica en completa soledad, intentando aceptar de alguna manera la situación y darse cuenta de la traición de su marido y amigo. Pero había un viejo amigo a su lado, y los pensamientos sobre la traición de otra persona se desvanecieron en el fondo. Tal vez el destino organizó este encuentro fortuito. Ojalá pudiera detener el tiempo y quedarse aquí un poco más. La barandilla crujió. El viejo poste de madera se resquebrajó y cayó al suelo junto con parte de la barandilla. Marina apenas consiguió mantenerse de pie, pero Oleg se abalanzó sobre ella y le agarró por debajo del codo. «No, Oleg». Estaba tan cerca que ya abrazaba a Marina. Ella ni siquiera se dio cuenta cuando sus labios se tocaron. El beso duró mucho tiempo. Marina no lo reconoció en absoluto.
Aceptó distanciarse del hombre en el que ni siquiera había pensado hace unos días. Marina no era conocida por su naturaleza apasionada. Estaba bien con su marido cerca, pero nunca tomaba la iniciativa. Se limitaba a seguirle la corriente a sus deseos, y siempre creyó que todas aquellas pasiones e increíbles placeres no eran más que fantasías. Últimamente la intimidad conyugal era menos frecuente. Vadim parecía haberlo olvidado, pero ahora mismo Marina sentía una ola caliente que la envolvía y la llevaba lejos, a otro mundo donde todo estaba permitido. ¿Qué le está pasando? Estaba convencida de que a su edad, hace tiempo que había pasado la época del romanticismo, el apego tranquilo y el respeto mutuo. El ideal de la vida matrimonial, o tal vez la vida comienza y empieza a jugar con nuevos colores después de los 40. Tal vez a alguien le ocurra así. Por encima de todo, Marina quería estar lo más cerca posible de Oleg y no separarse nunca, pero entonces, ¿en qué se diferenciaría de su marido, que la había traicionado sin cargo de conciencia? No fue fácil, pero se distanció de Oleg. Se arregló el pelo revuelto y dijo: «No nos precipitemos. Yo sé esperar, tú lo sabes. Y tenemos que arreglar el Porsche ahora mismo, antes de que se venga abajo todo. Espero que haya herramientas en el granero», replicó Marina en voz baja. Oleg sonrió, pero enseguida advirtió: «Marina, esta vez no te dejaré ir a ninguna parte». Entonces, el joven era tonto, no luchaba por su felicidad. Pero cuando te vi en el parque, en los columpios, me di cuenta de que era el destino dándome una segunda oportunidad. No, bueno, si alguien me hubiera dicho hace un mes que mi vida cambiaría tan drásticamente. Marina seguía sin creerse lo que estaba pasando. En la oficina de la agencia, ya se sentía mucho más segura de sí misma que el sábado pasado. Entonces, se sentía incómoda, terriblemente avergonzada de involucrar a un extraño en su vida. Pero esa incomodidad había pasado, y Marina escuchaba tranquilamente a Georgie mientras presentaba los resultados de la investigación. Resultaron ser intrigantes. Descubrimos que Anastasia se veía prácticamente al mismo tiempo con su marido. Nunca se sabe lo que puede pasar. Por cierto, también han pasado por nuestras mesas casos similares. Acercó a Marina la carpeta con el informe. Ella hojeó las páginas. El trabajo estaba realmente bien hecho, sobre todo teniendo en cuenta el escaso margen de tiempo. En cuanto a determinar el padre del futuro hijo entre los tres, sigue siendo difícil de desear. Georgie se encogió de hombros. Sugeriría realizar una prueba genética si fuera necesario. Y si lo desea, podemos continuar con la investigación. No, gracias, ahora entiendo. Y del resto me ocuparé yo misma. Cuando regresó a casa, Vadim ya estaba esperándolo en el pasillo. ¿Dónde has estado? No me contestas. Estaba haciendo recados. ¿Querías decirme algo importante? ¿Me has llamado?, preguntó Marina. Sí, hay algo que debemos discutir. He estado esperando a que volvieras. Ahora que ya estás aquí, vamos a tener una conversación seria. Podemos hablar en la cocina, y de paso podemos tomar un té. Marina cogió la carpeta que había recibido de Georgie y la escondió en el estante más alejado del armario del dormitorio. Fue al cuarto de baño y se lavó sin prisas. Luego puso a hervir la tetera. Preparó un té verde con menta y limón e invitó a Vadim, que estaba sentado en el salón con expresión sombría, a que se uniera a ella. «Por favor, ven a la mesa». Un suave aroma a menta flotaba por las tazas. Sin embargo, nadie tomaba el té. Marina y Vadim simplemente se sentaron frente a frente en la mesa. «No sé ni por dónde empezar», se esforzó por decir Vadim. «Bueno, en la fiesta de aniversario mentí sobre algunas cosas. O mejor dicho, no todo fue mentira. Conocí a esa chica a través del socio de la empresa. Tú no la conoces, ¿verdad?» «¿Te refieres a ella?» «He oído su nombre de pasada. Sigue». «Eso es todo extraño. Nunca te habrías cruzado con él. En fin, el año pasado tuvimos una reunión de negocios en un restaurante. Andri no vino solo,
sino con esa misma chica. Solo que no era su sobrina, sino su amante. Marina tuvo que mantener la conversación. ¿Y qué pasó aquel día? ¿Hubo algún drama? Espero que el negocio no se viera afectado. Te defendiste delante del amante del socio. Marina, ¿qué pasa? No te reconozco. Bueno, sí, la ahuyenté, pero no ese día. Ocurrió un poco más tarde, ya me entiendes. Algo se apoderó de mí. Por supuesto. No dudes con otros hombres, sucede. Es parte de la vida. Rió Marina. No hay nada divertido, no estoy de humor para bromas. No salimos en mucho tiempo. Puse fin a esas relaciones. No encajábamos en cuanto a carácter. Pero entonces apareció de nuevo ya embarazada. Marina el momento coincide, pero no estoy seguro de que sea mi hijo. Siempre usé protección. Eso no hace falta decirlo. Eres sencillamente increíble, respondió Marina. ¿Me estás garantizando al 100% que no eres el padre del niño? Bueno, ya tengo la culpa de una cosa. Está bien, cálmate. No eres el único candidato. Son 3 en total. Además de tu socio no hay otro. ¿Quién más hay?, preguntó Vadim. El director de tu actriz. No perdió el tiempo, ¿verdad? Vadim parecía realmente indignado. Solo necesitábamos a un tercer idiota, ¿no? Pensó que me divorciaría y me casaría con ella. Al final se enteró del aniversario y consiguió infiltrarse. Luego, cuando estábamos despidiendo a mis padres, volvió a llamar, amenazando con contártelo todo. Entonces casi perdí la cabeza. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? Te comprendo, pobres desgraciados, ángeles inocentes. Todo es culpa de las mujeres, tan astutas, respondió con sarcasmo. ¿Otra vez con eso? Sí, cometí un error, me porté fatal contigo. Me disgusté conmigo mismo por haberte engañado. Esta semana me he visto con ella. Espero que me deje en paz por un tiempo. Le di dinero para que no se entrometa. Pero te enteraste hace tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó Marina. En lugar de respuesta, Vadim se limitó a encogerse de hombros. Marina tenía muchas ganas de sacar la carpeta con información comprometedora del dormitorio y tirársela a la cara a Vadim. Sin embargo, se contuvo. No era necesario montar una escena, ni enzarzarse en discusiones acaloradas. Al fin y al cabo, no estaban en el escenario, sobre todo desde que el propio Vadim confesó. Su conciencia se despertó. ¿Serás capaz de perdonarme? Vadim miró directamente a los ojos. Aquella mirada de sus ojos marrones con largas pestañas solía volver loca a Marina. A ella le parecía que el dueño de aquellos ojos era el mejor, el más fiable y el más noble, pero la gente a veces revela lados inesperados, y uno tiene que decepcionarse amargamente de eso. Marina removió el té frío con una cuchara en silencio que se produjo. Se oía claramente como la elegante cuchara tintineaba contra la porcelana. Yo ya he perdonado. Creo que cualquiera puede ser perdonado si se arrepiente sinceramente. Pero ya sabes, la confianza rota no se puede reparar. Igual que una taza. Pero no me has contado todo sobre ti, Vadim. No solo me engañaste con esa joven actriz, sino que también fue tu amante constante. ¿Qué quieres decir? Sabes lo que quiero decir, ¿para qué fingir? Ha estado pasando durante años. Espera, ¿lo sabías todos estos años? Sí. ¿Me estabas observando en secreto? No, por supuesto que no. Mis ojos se abrieron hace poco. Te agradezco por los buenos momentos, y realmente hubo muchos buenos momentos. Separémonos como amigos, ¿de acuerdo? Elvira te contó todo. ¿Qué importa? No, ella no tiene nada que ver con esto. Arreglarás las cosas con Shisana y Anastasia por tu cuenta. Ya no es asunto mío. Todos son adultos. Lo resolverán ustedes mismos. Te has enredado, Vadim. Ahora tendrás que desenredar este lío. Pero tómate tu tiempo y no empeores las cosas. Definitivamente no es culpa tuya. Ya estoy de acuerdo en dejarte ir así como así. ¿Y cómo piensas vivir aparte de ahora? Me quedaré solo por ser un cerdo. No, Vadim. Sola no me quedaré, al menos eso espero.
Después de aquella conversación en la cocina, han pasado más de 6 meses. Mucho ha cambiado desde entonces. Marina y Vadim se divorciaron. Sus padres naturalmente se escandalizaron. No podían ni soñar que unos hijos adultos pudieran hacer algo así. Numerosos amigos y conocidos también quedaron atónitos. ¿Quién iba a imaginar que la pareja perfecta iba a separarse inesperadamente? Y además, después de las bodas de plata. Parecía que nada lo presagiaba. Cristina intentó intervenir, pero esta vez su opinión no importó. Vadim está ahora junto con Shisana, y parece que ambos están contentos. Anastasia dio a luz a tiempo. Las pruebas genéticas demostraron que el director, que saltaba y celebraba en el escenario tras del estreno de su nueva obra, era el feliz padre. No quería casarse, categóricamente. Sin embargo, no rehúye sus responsabilidades paternas. Paga obedientemente la pensión alimenticia y está decidido a participar seriamente en la crianza de su hija. La propia Anastasia prefería recibir apoyo de Vadim o Andrei. Al fin y al cabo, esos exitosos hombres de negocios tienen mucho más dinero que el director del teatro. Sin embargo, las circunstancias se desarrollaron de tal manera que no se puede engañar a una prueba de ADN. No obstante, la espabilada actriz pelirroja no desespera y planea continuar su carrera de actriz cuando la niña crezca un poco. No tiene nada más que hacer con su antiguo amante, en el mismo teatro. Pero por suerte para Anastasia hay varios teatros en la ciudad. Quizás tenga suerte en algún sitio. La agencia de detectives de Georgie prospera. Sigue teniendo muchos clientes porque cada día se desarrollan nuevos dramas y melodramas familiares en esta gran ciudad. En cuanto a Marina, ha encontrado la felicidad junto con Oleg y aún se pregunta cómo ha podido vivir sin él tanto tiempo. Cada día que pasa, son más unidos. La felicidad tardía es posible, podría decir alguien, pero Marina y Oleg piensan lo contrario. La felicidad puede llamar a la puerta incluso cuando ya no esperas nada nuevo de la vida.